Aleluya. Abran su Biblia en Romanos, hermanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos se les hace muy complicado este tema, hermanos. Muchos creen que como estamos en la gracia ya podemos vivir como sea, y muchos todavía quieren vivir en la ley, pero necesitamos pedirle mucha sabiduría al Señor para que nos guíe, que sea su Santo Espíritu, para no torcer la palabra o tomar unos versículos para hacer una religión. ¿Sí me entiendes? Miramos en el 20 que dice: pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Y tú puedes preguntarte, pero bueno, ¿cómo es eso? Mire, hermano, cuando se introdujo la ley para que el pecado abundase, las personas entre más, primero no tenían ley y cada quien vivía como sea. Unas personas eran justas, unas personas servían a Dios y eran justos sin la ley. Hay muchos ejemplos de personas que caminaron con el Señor, que caminaron con Dios y sin tener una ley. Pero la ley es la que hizo que el hombre pudiera reconocer su estado caído por la desobediencia de Adán. ¿Sí entiendes? O sea, la ley para lo único que sirvió es para hacer reconocer o hacerle manifiesto al hombre en la condición que se encontraba y que necesitaba, si quería salvarse, obedecerla, pero esa ley el hombre no la podía obedecer. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchos todavía en este tiempo quieren aplicar la ley a las personas. Mira, como vivan los de Israel, eso es cosa de ellos, porque Dios hizo unos pactos con ellos y muchos de ellos por eso todavía guardan la ley. Pero nosotros los gentiles, Dios ha establecido un nuevo pacto para con nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, por medio de la ley el pecado abunda, pero por la gracia las personas son justificadas. Las personas realmente podrán lograr el objetivo de nuestro Dios, de ser personas obedientes a la justicia, obedientes a esa gracia. Muchas veces las personas no entienden qué es o cómo es vivir en la gracia. Si la ley se introdujo para que el pecado abundase, es donde tú pones más reglas
las personas se van a querer esforzar a obedecerlas, y cuanto más quieran obedecerlas, se van a mirar que las están quebrantando. Porque la ley solamente para eso sirve, para hacer a la persona reconocer su deficiencia, que él no es lo suficiente para poder obedecer, y una y otra vez desobedecerá esas leyes. Al principio Dios puso 10 leyes, pero ellos no las pudieron obedecer. Y cada vez fue aumentando Dios las leyes para Israel. Más sacrificios, más ritos, más leyes, más ordenanzas, y ellos iban de mal en peor. Pero Dios manifestó su amor enviando a su Hijo para rescatarnos. Por eso leemos, dice en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó ahora? Sobreabundó. O sea, Dios manifestó su amor y pasó por alto los pecados pasados de todos los hombres, enviando a su Hijo para rescatarnos de esa condenación. Porque Pablo habla en Gálatas que Dios nos redimió de la condenación, de la maldición de la ley, porque el hombre por sus propias fuerzas nunca podrá obedecer esa ley. Y dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también ¿qué? Pero fíjate bien cuando dice así también ¿qué? La gracia, ¿qué? Entonces, ¿quién es la gracia? ¿Cómo opera la gracia? Este es el problema que encontramos entre el cristianismo, porque ellos no saben qué es vivir en la gracia, confunden en querer vivir en la ley, y si les dices que no deben de vivir en la ley, entonces ellos piensan que entonces, como estás en la gracia, pues entonces tú puedes hacer lo que sea. Pero no, la gracia nos enseña. Y si aquí dice, así también la gracia reine. Si la gracia no fuera alguien, ¿pudiera reinar en tu vida? ¿Sí tienes o no? Entonces, la gracia se ha manifestado. Nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar la gracia y el Espíritu Santo la confirma estando en medio de nosotros. Entonces, no es nada más porque estamos en la gracia, entonces muchos toman los versículos, es que como estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, podemos vivir como sea. No. Entonces, ¿el vivir en la gracia es vivir como sea? No. Porque si la gracia va a reinar en nosotros, entonces no vamos a vivir conforme a la ley, pero vamos a vivir conforme ¿qué? A la gracia. ¿Y qué nos enseña la gracia? Mira, abre tu Biblia en Tito, y ahorita vamos a regresar aquí donde estamos en Romanos. En el capítulo 2 de Tito, cuando el hombre no sabe distinguir, hermano, qué es vivir en la gracia o qué es vivir en la ley, cuando tú vives en tus ordenanzas, mira, cuando tú pones un montón de reglas, lo más probable es que las personas te las van a quebrantar más que cuando no estaban. Y parece algo como, ¿cómo puede ser eso? Cuando tú te pones y dices, yo no quiero hacer esto, y tú estás, yo no quiero hacer, no lo quiero hacer, y estás pensando y pensando que no lo debes de hacer, cuando menos acuerdes, te mirarás haciéndolo otra vez. Porque de una manera u otra estás dejando que una regla, una ordenanza reine sobre de ti. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú dejas que la gracia reine sobre de ti, entonces tú verdaderamente vas a dejar que el Espíritu Santo te guíe. Tú verdaderamente vas a buscar estar en comunión en todo tiempo. Si no logras eso, nunca podrás crecer donde el pecado ya no reine más en ti, sino siempre estarás abajo donde el pecado siempre te domina y debes de hacer, o Él hará que cumplas lo que Él quiere. ¿Sí me entiendes?
Porque cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, si no me equivoco, dice: andad ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y qué? ¿Y no satisfagáis? Entonces, cuando tú no logras sujetarte a la gracia, cuando tú no logras entregarte y dejas a un lado tantos requisitos, tantas reglas que tú, por tu fuerza, por tu voluntad las quieres cumplir, simplemente eres un esclavo del pecado. Hasta que tú llegues a entender, a sujetarte a la gracia, a sujetarte, y cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón y tú lo puedas reconocer, este camino será fácil para ti. Porque yo sé que muchos quisieran o quieren no volver a cometer esta falta y la otra, y te propones y estás en tu corazón y tú estás y dale en tu corazón, cuando más bien te deberías de humillar a que el Espíritu Santo te diera esa gracia, esa fortaleza. Cuando viene la dificultad, tú ya estás orando. Tú estás preparado desde antes. Dentro de ti, tú estás orando. Él te hablará, Él te enseñará. Encontrarás que Él te revela antes de que pasen las cosas para que te prepares. ¿Sí entiendes? Ahora, si no logras a vivir en la gracia verdaderamente, la gracia no es como las personas o muchos confunden decir: no estamos en la ley, estamos en la gracia, entonces puedes vivir como sea. No. Estar en la gracia es estar sujetos, porque ¿qué leímos en Romanos? Para que la gracia reine. ¿Sí entiendes? Entonces, si verdaderamente vivimos en la gracia debe de reinar en nosotros, y de esa manera será fácil caminar. ¿Por qué encontramos o por qué el cristiano está confundido? No sabe qué es la gracia. O somos salvos por gracia y ya. ¿Pero qué es eso? Hasta ahí se queda el entendimiento de muchos cristianos y no saben. Nuestro Señor Jesucristo manifestó la gracia de Dios y el Espíritu Santo la sigue confirmando. Él es quien está con nosotros. Él es el enviado. Él es la promesa del Padre para que nos pudiera preparar, para que nos ayudara para poder agradar a nuestro Dios. Él es la gracia. ¿Sí entiendes? Si tú no te dejas llevar o guiar o instruir por el Espíritu Santo, no podrás agradar a Dios. Porque si Él fue dejado para enseñarnos, para redarguirnos, para recordarnos todas las cosas, entiende, si estamos desligados o si no dejamos que Él reine en nosotros, entonces ¿quién nos va a instruir? ¿Será nuestro entendimiento, nuestra conciencia? ¿Será nuestra capacidad la que nos enseñe a decir esto es bueno o esto es malo? Pero no será el Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿vivir en la gracia es poder practicar cualquier clase de mal? No. Pablo dice que no, su palabra dice que no. Y aquí miran, en Tito capítulo 2, versículo 11, lo tienes, hermano. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién es? ¿Sí me entiendes? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, entonces como no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que sea. No. Estar en la gracia es dejar que el Espíritu reine sobre nuestras vidas. Y cuando Él reina, Él nos enseñará, Él nos redarguirá, Él nos recordará todas las cosas. Nuestro Señor Jesús dijo: porque Él hablará a vosotros las cosas que debéis de decir. ¿Sí estás aquí? Porque es el Espíritu Santo que nos va a enseñar, que nos va a preparar, que nos va a capacitar para poder obedecer a nuestro Dios. Pero tienes que entender, porque tú dices: bueno, yo no estoy bajo la ley, yo sé.
pero tú solo te has puesto reglas en ti y con tu habilidad tú quieres cumplirlas. Con tu fuerza tú quieres lograr el obedecer. ¿Sí entiendes? Dentro de ti analízate. Rendirte a la gracia es esperar, orar, día y noche, clamar, meditar, estar hablando, estar suplicándole al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te hable. ¿Sí entiendes? Porque cuando dice su palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando. Entonces, cuando eres lleno del Espíritu Santo, tú andarás meditando, andarás alabando a Dios, andarás adorándole. De esa manera tú estás cerca del Señor. ¿Sí entiendes? De esa manera tú permaneces en el Señor. Porque ¿de qué otra manera vas a permanecer? ¿Con tu habilidad? Cuando el hombre se esfuerza y logra ciertas reglas, ciertos requisitos, dirá, ¿sí ve? Debes de ser como yo. ¿No miraste yo cómo soporto? ¿Acaso no miraste cómo yo andaba así todo quebrado y yo alababa a Dios? Tú andabas quebrado y tú eres orgulloso. ¿Sí entiendes? Esa es la realidad. Esa persona se jacta de su fuerza, se jacta de lo que él puede hacer, de lo que él es suficiente para lograr. Pero el que está en la gracia no hace eso. El que está en la gracia, así como el Padre le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. ¿Estás quebradito, Pablo? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Que acaso mi gracia no es mejor que eso? ¿No es mayor? ¿No te es suficiente? ¿Sí entiendes? ¿Pero de qué hablaba? ¿Cuál gracia? ¿Qué es eso? ¿Sí entiendes? Sí le dice, bástate de mi gracia. ¿Qué es eso? ¿Nomás son palabras? Es alguien que reina. Es alguien que puede reinar sobre de ti. Es alguien que nos está diciendo aquí, dice, enseñándonos la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que vivir bien cuerdos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Viviendo en justicia, haciendo lo que a Dios le agrada y viviendo piadosamente. Viviendo en la voluntad de Dios, amando, estar siempre alabando, adorando a nuestro Dios. A eso es lo que nos enseña la gracia que hagamos. ¿Sí entiendes? Las personas dicen que no, porque estamos en la gracia, puedes vivir como sea. Y mira, ¿qué más nos enseña? Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? ¿Sí entiendes? Cuando la gracia está en ti, tú te rindes a la gracia. ¿La gracia qué te va a enseñar? Que haga lo justo, lo recto. Pero ya no es más tú, ya no peleas tú. Si Él habla a tu corazón, tú solo te tienes que rendir a obedecer. Nada de que, pero es que no, pero es que cómo puede ser, pero es que no. Todavía no te has rendido. No puedes vivir. Tú quieres lograr ciertas cosas con tu fuerza, con tu habilidad. Rendirte a la gracia es que aunque tu carne hoy hizo que te equivocaras o pecaras o hablaras mal, lo que sea, tú corres y te humillas. No te justificas porque sabes que a causa de la conciencia delante de Dios es para que la gracia siga en ti
¿Sí me entiendes? Tú te humillas, tú te rindes a Él, porque si no, como dice su palabra en Hebreos 12, 13 o 14, dice, para que no perdamos la gracia, que no vaya a brotar en nosotros alguna raíz de amargura. ¿Sí entiendes? Porque si eso logra brotar y tú no, en vez de humillarte, en vez de clamar, en vez de suplicar para que eso salga de ti, tú te justificas. Pues es que me hicieron, es que esto o lo otro. ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? La gracia. ¿Sí entiendes? Mira, déjate, lo leo aquí hasta que al cabo adelantito, Hebreos 12. Doce 15. ¿Lo tienes? Dice el 12:15 de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si brota algo en tu corazón y tú no eres presto para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, sino que te justificas. Mira, estás pensando mucha basura, estás pensando cosas malas en contra de tu prójimo, piensas cualquier cosa mala y tú no puedes, tu mente va dando vueltas y vueltas y tú no te detienes, ni la detienes, ni dices basta. Porque algo ha sido sembrado en ti y tú no eres bueno para reconocerlo y dejas que eso brote en ti y te justificas. ¿Sí entiendes? Y por esa causa puedes perder la gracia. No alcanzarás esa gracia. ¿Sí entiendes? Entonces, necesitamos entender qué es vivir en la gracia. Mira, volvamos a Romanos. Gloria a Dios. En el 5, vamos a leer una vez más el 21, dice: para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine. ¿Para qué? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira el 6.1. 6.1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. ¿Tú qué crees? Contesta, dice en el 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si tú moriste al pecado y resucitaste a la gracia, ¿cómo dejas que el pecado pueda reinar otra vez en ti? ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué estamos mirando? Hay muchos hermanos que no han muerto al pecado. Hay muchas personas en las congregaciones que no han muerto al pecado. No han dejado que la gracia reine sobre ellos, sino el pecado sigue reinando en ellos. Y esta es la diferencia. Y tú puedes decirle: hermano, no hagas esto, hermano, no hagas el otro. Podemos explicarte las cosas que la gracia pide, pero mientras tú no tengas la gracia, ¿cómo lo vas a obedecer? ¿Sí entiendes? O sea, mientras tú no mueras al pecado y resucites en la gracia, ¿cómo vas a obedecer al Señor? Y miramos esto que está ahí, está entre los cristianos, montón de cristianos que dicen: yo sí quiero, pero no mueren al pecado. Y podemos explicarle las cosas que la gracia nos pide. La gracia nos enseña esto, nos enseña lo otro, debes de ser así, debemos de caminar de esta manera. Pero mientras tú no puedas resucitar en la gracia y morir al pecado, ¿cómo podrás agradar a la gracia? ¿Sí entiendes? Este es el punto. Por eso es que muchos
Sí, cuando eres nada más movido por una emoción, amén, sí, hermanos, gloria a Dios, aleluya, 2, 3 semanas, 2, 3 meses, o un año, 2, 3, pero llega el momento que esa persona se va muriendo. ¿Sí entiendes? Y volvemos como Pablo les dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos hechizó para que dejases de obedecer a la verdad? Cuando nuestro Señor Jesús les había sido presentado como Él había conseguido la remisión, la redención de nuestras almas, ellos habían empezado por la fe y iban terminando por la carne. Porque no puedes, si tú no dejas que la gracia reine sobre de ti, si no dejas que el Espíritu Santo reine sobre de ti, ¿cómo puedes agradar a nuestro Dios? ¿Sí entiendes? Mira, en Primera de Pedro, abre tu Biblia en Primera de Pedro. Muchas veces podemos hablarte qué es lo que la gracia nos pide. Tú vas a escucharlo una y otra vez. Capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienes? Hay mucho que se puede hablar de lo que la gracia nos pide, y está bien. Pero si tú, hermano, no dispones tu corazón para que la gracia reine sobre de ti, es difícil. Y tú dirás: es difícil, no puedo, y yo ya no quiero hacer esto, y yo ya no quiero hacer lo otro, y ya no quiero hablar así, y ya no quiero comportarme así. Pero cuánto tú te humillas, cuánto tú clamas, cuánto tú le suplicas. ¿Sí entiendes? Si tú reconoces tus faltas, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Humíllate, ríndete al Señor. Necesitas olvidarte de todo lo que está a tu alrededor y realmente entregarte para vivir para Él. Si no, no vas a poder. Si tú todavía sigues amando las cosas de este mundo, así como Santiago les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces tú puedes decir: Señor, yo sí te quiero servir, pero ¿estás dejando que la gracia reine sobre ti? O tú dices: pero esto está bueno acá en el mundo, ¿a poco no puedo hacer poquito de esto o poquito del otro? ¿A poco es malo que yo vaya y haga esto y aquello? Si cuando tú lees la gracia dice que eso está mal, está mal. Pero si dice que está bien, está bien. Ahora, si tú dices que tú no sabes si está bien o está mal, ora al Señor. Y si eres sincero en tu corazón, Él es bueno para enseñarte. ¿Sí entiendes? Él te hará entender. Mira, vamos a leer el versículo 18. Dice el 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, ¿qué, hermano? Y esperanza sean. Tu fe y tu esperanza necesitan ser. Tú no puedes de otra manera. ¿Sí entiendes? Y si no, de otra manera pasaría con nosotros lo que leemos y leemos.
que maldito el hombre que confía en el hombre. No es que confíe en aquel, que confío en mí mismo. ¿Sí me entiendes? Mi fe y mi esperanza, mi confianza, ¿en quién deben de estar? ¿Es por mi fuerza que yo voy a poder hacer esto? Yo soy fuerte por eso. Yo soy muy hábil. Yo puedo hacer cualquier cosa. Eso está fácil. Esto o aquello. Entonces, ¿quién me guía? ¿La gracia? No. ¿Sí entiendes? Vivir en la gracia no quiere decir que vas a vivir como sea en desobediencia. Hay cosas que las puedes hacer fuera de la gracia y en la gracia. O sea, una persona puede ir al trabajo y puede hacer las mismas tareas que tú haces sin la gracia. ¿Sí entiendes? Y tú bajo la gracia tienes que trabajar igual. Y puedes decir, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? Cuanto más tú aprendas a depender de la gracia, más y más honras al Señor. Y la gracia se manifestará en aquellas situaciones difíciles o momentos en los cuales quizás te podía pasar algo. Él te va a librar, Él te va a ayudar, Él te va a enseñar. ¿Sí me entiendes? Estar bajo la gracia no quiere decir que no tienes que trabajar, no tienes responsabilidades y puedes vivir como sea, ser un desobediente. No, eso no es andar en la gracia. Andar en la gracia aún más vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Porque ya no lo harás con tus propias fuerzas. Mira, sigue diciendo el 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Pero ¿cómo puedes obedecer a la verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿tú obedeces a Dios porque te esfuerzas bien mucho? ¿Sí entiendes o no, hermano, hermana? Cuando tú te rindes, la gracia te va a ayudar, te va a enseñar. Este camino es fácil, te va a dirigir. ¿Sí me entiendes? Tú no tienes ningún problema de quedarte tranquilo, tranquila ahí. Si Él dice ahí te quedas, ahí te quedas. No vas a discutir, no vas a pelear, está bien. ¿Sí me entiendes? Y si la gracia te dice que a darle para adelante, a darle para adelante. No tienes ningún problema. No te desesperas si otros van corriendo y a ti te dicen espérate aquí poquito. No tienes ningún mal, porque tú sabes de quién dependes, quién te guía, quién te instruye. Si aquí dice que las personas se purificaron por la obediencia a la palabra, pero ¿cómo lo lograron? ¿Sí entiendes? Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él iba a enviar al Consolador, Él nos enseñaría todas las cosas, Él nos las recordaría, Él nos ayudaría en nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo puedes agradar a Dios? Jactándote y diciendo, ya ves, yo soy mejor, yo me porto bien, mira cuánto soporto, yo soporto mucho. Mira, hermano, cuando tú entiendes cómo opera la gracia, es fácil mirar, aún aquellos que pueden llegar alto, tú puedes mirar cuánto les falta para caer. Porque cuando tú te empiezas a ensoberbecer, a creerte que donde tú llegaste fue por tu fuerza, está pronto la caída. De verdad. Todo lo que logres, aunque seas tentado, porque el hombre es tentado a enorgullecerse, a jactarse, oh, pídele al Señor que te dé la gracia ahora de poder humillarte, de reconocerle a Él. ¿Sí me entiendes? Entonces, solamente por medio del Espíritu Santo es que el hombre puede obedecer la palabra, y al obedecerla, el hombre se va purificando. ¿Sí es lo que leímos o no? ¿Qué más pasa? Dice, para el amor fraternal no fingido, entonces verdaderamente tendrás un amor hacia tu prójimo. ¿Sí entiendes? Y luego nos dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
Mira bien lo que va a hacer el Espíritu Santo, que tengamos un amor sincero, puro. ¿Sí me entiendes? Y mira, abre tu Biblia en Romanos. Vamos a regresar en Romanos, en el capítulo 13. ¿Lo tienes, hermano? Versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿Sí entiendes? Y estábamos hablando, para lo único que servía la ley es para que el pecado abundase. Y de esa manera el hombre se dio cuenta que era malo codiciar, que era malo celar, que era malo esto y lo otro. Y el cumplimiento de la ley es el amor a tu prójimo. ¿Sí entiendes? Y aquí nos dice, por eso, mira, porque el amor al prójimo, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha pasado con él? Ha cumplido la ley. Dice el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿En cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese amor que leímos en Primera de Pedro? ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Y es la gracia que se nos ha derramado. Es de la única manera que tú puedes lograr a tener este verdadero amor. ¿Sí me entiendes? Porque si no, será un amor fingido. De otra manera, solamente tendrá el hombre un amor fingido. Te mira bien, te da un abrazo, bla, 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 te recibe bien, pero hazle algo. Hazle algo y vas a ver cuánto te ama. ¿Sí entiendes? ¿De dónde le nació ese amor entonces? ¿Lo alcanzó por medio del Espíritu Santo? No. Y esa es la manera que lo vamos a recibir. Mira, si vamos al capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienes, hermano? Dice 5:5 de Romanos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De qué manera? ¿Sí entiendes? Entonces, si tú miras una persona que dice que ama tanto, mira, hermano, si es desleal, si desobedece al Señor, si hace como quiere, si vive como sea, ¿cómo dice que te ama? ¿Sí entiendes? No te ama, no puede amarte. Ahora, en la misma manera, tú no amas verdaderamente si no has dejado que la gracia reine sobre de ti. Porque de la única manera que el hombre puede agradar a Dios es por medio de la gracia, por medio del Espíritu Santo. Cuando dejas que Él reine sobre tu vida, Él va a hablar a tu conciencia, Él te va a enseñar, pero tienes que rendirte. Porque mira, hermano, yo sé que escucha uno y otro mensaje, y cómo, y uno quisiera que te rindieras, que le sirvieras al Señor para tu salvación. Pero ¿cómo? Si tú no dejas que la gracia reine sobre de ti. Mira, en 2 de Corintios, dale adelantito, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3.
¿Lo tienes, hermano? Mira, dice, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? Cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, por nosotros. Dice, escritas no con tinta, sino con ¿qué? ¿Sí entiendes? ¿Y qué más? En un papelito. No en tablas de piedra, sino en tablas. ¿Sí entiendes? ¿Quién puede escribir esta palabra en tu corazón? Solamente el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Dice, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si tú no dispones tu corazón, si tú no anhelas, si tú no le clamas, si tú no estás, Señor, te necesito, dame más de ti, lléname de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven, abre mi entendimiento. Y tú no le buscas, tú no oras, tú no lees la palabra. ¿Quién te va a escribir la palabra? ¿Y dónde va a ser escrita? Pues en el Viejo Testamento tenías que ponerte aquí o en las entradas y por todos lados, para que te recordaras. Pero ahora tiene que estar escritas en tu corazón. ¿Sí entiendes? ¿Y cómo se escribe? Vas a ir a que te tatúen allá. No te cabría, aunque te la tatuaras, mira, ¿cómo estarías lleno de versículos por toda la cara y por todos lados? No te cabría. Pero el Espíritu Santo sí sabe escribirla bien, que puede caberte en tu corazón. Pero para eso debes de querer, debes de anhelar, debes de pedirle. Tú muchas cosas quizás no las quisieras hacer. Quizás dices, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Y escuchas un mensaje, ahora sí, ya no lo voy a hacer. Y sales de aquí y lo vuelves a hacer. Porque ¿de quién dependes? ¿De la gracia que reina en ti o de tu fuerza? Tú lo propusiste. Mira, para el domingo muchos van a proponer muchas cosas para empezar a rebajar y aumentar su fe espiritual a lo máximo. Pero terminarán el año con las mismas cosas, porque nunca lo hicieron con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca. Ustedes creyeron que leyendo. Tú puedes leer todo lo que quieras, pero si no dejas que la gracia te enseñe, que el Espíritu Santo, que la unción del Santo te guíe, ¿cómo vas a aprender? Y el hombre no entiende. Le explicas, sí, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces vivemos como sea. No. Cuando estás bajo la gracia es bajo. Alguien está sobre de ti. Alguien te tiene que gobernar. Y tú dices, yo estoy bajo la gracia. ¿Cómo bajo la gracia? Estás bajo tu carne. ¿Sí entiendes? Estás bajo los deseos de tu carne, es donde estás, no bajo la gracia. Porque si dice no proveáis para los deseos de la carne, y es lo único que puedes hacer, proveer para los deseos de la carne, entonces ¿estás en el Espíritu? ¿Dónde estás? ¿Sí entiendes? Por eso es bien difícil este camino. Porque tú quieres que el pecado reine sobre de ti y vivir en la gracia. No puedes. La gracia necesita reinar sobre de ti y dejar de vivir en el pecado. Pero tú dices, yo sí quiero, ya quiero cambiar, y te esfuerzas y no, hermano, yo sé que el Espíritu Santo, mira, por tu naturaleza, tu carne te empuja a hacer cosas. Lo hemos leído, pero Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá hacerme libre de este cuerpo de pecado? ¿Quién podía o quién pudo? Gracias doy a Dios que Él me ha librado. ¿Sí entiendes? Tu carne puede sentir muchas cosas y tú puedes pelear mucho contra ella. Pero si tú no te rindes a la gracia para que la gracia te haga libre de toda maldad, ¿cómo vas a vencer? ¿Si entiendes o no, hermano, hermana?
¿Sabes qué es ser libre de toda maldad? Tu carne va a dejar de querer eso porque tú te sujetas a la gracia. Tú escuchas en tu corazón que te dice esto o aquello y tú obedeces. Pero cuando tú te equivocas y tú te justificas, no, es que, ¿cómo no? Estuvo mal lo que me hicieron. ¿Cómo voy a dejar pasar esto así? Entonces tú hablas un montón de cosas, te justificas y tú estás en todo tu derecho en responder, en alegar, en defenderte, en llevarlo a la corte, en hacer un montón de cosas. La gracia es a un lado. Está bien. Tú quieres así, hazlo así. ¿Sí entiendes? Por eso es que este camino es difícil, porque tú quieres vivir bajo tu carne y no bajo la gracia. De otra manera fuera muy fácil. Ríndete a Él. Pero tu mente está bien ocupada. De esa manera no puede reinar la gracia en ti. Si tú eres templo del Espíritu Santo y Él te anhela celosamente y Él quiere habitar en ti, ¿tu mente para quién la debes de ocupar? ¿Para quién? Para Él, para alabarle, para adorarle, para exaltarle. ¿Sí me entiendes? Pero una mente que está turbada, que tiene muchos afanes, que está preocupada, es que hay dificultades. Mira, hermano, tienes una dificultad. Tú sabes que no puedes hacer nada, no tienes la fuerza suficiente. ¿Para qué te empeñas a querer tú arreglar eso? ¿Sí entiendes? Porque no te rindes a la gracia, que Él te ayude. Y si Él te da una habilidad para que tú lo hagas de esta o de aquella manera, ¿a quién honrarás? A Dios. Sabrás que Dios te sacó de esa situación, que Dios lo hizo, usó cualquier medio, puede usar a cualquier persona, pero tú honrarás a Dios, porque tú reconoces, así como el salmista le decía a su alma, que no olvidara ninguno de los beneficios de Dios, porque Él es el que nos corona de favores. ¿Sí entiendes? Él es quien nos llena de bendiciones. No, yo fui a trabajar, yo me gané mi dinerito, yo me lo puedo gastar en lo que yo quiero. ¿Estás bajo la gracia? Sí. No, hermano, hermana. Si tú estás bajo la gracia, honrarás al Señor, le adorarás. El aire que respiras, gracias, Señor. Por Él lo respiramos. ¿Tienes fuerzas para ir a trabajar? Gracias a Dios. ¿Tienes trabajo? Gracias a Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, está en ti, está en cada uno de nosotros, en mí, el dejar que la gracia reine sobre nuestras vidas o seguir dejando que nuestra carne reine sobre nosotros. ¿Sí entiendes? Mira, vuélvete a Romanos. En el capítulo 6, en el 3, ya leímos el 2, ¿verdad? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos una vez más en él? Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué, hermano? Así también andemos en una vida nueva. ¿Sí entiendes? Entonces, porque estamos en la gracia, pues hay que darle para todos lados. No. Tenemos que andar en una vida nueva, dice. 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire, hermano, personas pueden pensar y decir, bueno, esta persona es cristiana, tiene tantos años y todavía es así o es hasta peor. Esa persona no ha muerto al pecado. ¿Sí entiendes? Es por eso que tenemos este problema en la iglesia, en todo el mundo. Los que verdaderamente han entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, perdón, estas personas se han rendido, porque ellos no van a ser cristianos. Mira, hermano, en los países musulmanes, con los árabes, en Norcorea, en aquellos países donde no se les permite alabar, adorar a nuestro Dios, en China con libertad, ellos no van a ser cristianos para ser un grupito más grande nada más. ¿Sí entiendes? Ellos van a ser cristianos porque entienden cuál fue el propósito de venir nuestro Señor Jesucristo a morir. Entienden que la gracia va a estar con ellos y los va a ayudar, los va a fortalecer. Aún mueran por el Evangelio, ellos entienden que aún así tendrán muchas más ganancias que permanecer en este mundo sin el Señor. ¿Sí entiendes? Estas personas lo entienden. No van a ser cristianos para estar en un club, en un grupito, para hacerlo más grande, donde se la lleve uno muy bien. No, ellos saben el propósito. Ellos han entendido a qué vino nuestro Señor Jesucristo y que solamente de esa manera sus almas van a ser redimidas. Y dejan que la gracia reine sobre de ellos. Y por eso cuando leemos aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ellos no están jugando. Ellos saben que si vienen a los pies del Señor, le dan la espalda al mundo. ¿Sí entiendes? Sin pensarlo dos veces. Dejan atrás placeres, vicios, amistades, todo aquello que sea de estorbo para servir a Dios, sin cuestionarlo. Pero ¿qué miramos en esta parte del mundo? Hay muchos cristianos. ¿Sí entiendes? Es como una moda. Aquí cualquiera es cristiano. Cualquiera es cristiano. Pero ¿será verdaderamente una persona que ha muerto al pecado? Si estás aquí, hermano, hermana. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. El pecado no puede reinar más en ti, no tiene más potestad. ¿Sí entiendes? Estás justificado. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos que, ¿sí me siguen, hermano? Cuando tú te consideras muerto al pecado, cuando el pecado te incita a hacer algo, ¿qué? ¿Vas a ir corriendo? No, ¿qué es eso? Yo no quiero eso. No volveré atrás. ¿Sí entiendes? Es considerarte muerto. ¿Por qué voy a ir si yo ya no vivo para ello? ¿Por qué lo voy a hacer si no vivo para ello? ¿Por qué lo voy a practicar si estoy muerto para ello? ¿Sí entiendes? ¿Qué más dice? Pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, una vez más dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo podremos lograr esto? Dejando que la gracia reine sobre nosotros. No te olvides lo que leímos.
Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos. No, ya les dio flojera hasta leer. ¿Sí van leyendo conmigo? Tú te presentas a Dios como instrumento de justicia. Aquí estoy, Señor. Tú estás solamente para Dios. No vives más para el mundo, no vives más para el pecado, para la carne. Eso es vivir en la gracia. Cuando otros pobrecitos que tuercen la palabra y dicen, como estás bajo la gracia, pues vive como sea. El que es salvo siempre es salvo, no importa lo que pase. Tú puedes vivir como sea y no pasa nada. El vivir en la gracia es dejar que la gracia reine sobre de ti. Y cuando la gracia reina sobre de ti, las obras que tú hagas, el camino que tú sigas, será en la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Pero si tu conciencia no está limpia delante del Señor, no te engañes, no te equivoques. Porque si tú quieres cerrar tu oído a tu conciencia y no instruyes a tu conciencia en el camino de Dios, vas a ser engañado. Tú mismo te vas a engañar y aún tú mismo te vas a creer las mentirotas de que estás bien, cuando en tu conciencia sabes que no estás bien. ¿Sí me entiendes? Y la conciencia se va educando. Cuanto más tú lees la palabra, cuanto más tú te instruyes, vas cada vez instruyendo a tu conciencia. ¿Sí entiendes? Porque si decimos que todas las personas tenemos la misma conciencia, no es verdad. Todos tenemos conciencia, pero tenemos nuestra conciencia educada de una manera a todas las personas. Porque para mí tirar esto no es malo. Mi conciencia nunca fue enseñada para entender que al tirar eso era malo. ¿Sí entiendes? O sea que nosotros educamos nuestra conciencia o fuimos educados y nuestra conciencia aprendió que si haces este mal o tú practicas esto, es malo. Esta persona dice que no es malo. ¿Sí entiendes? Pero nosotros tenemos que ser educados o educar nuestra conciencia en la palabra. Cuando tú vas aprendiendo y aprendiendo cuál es la voluntad de Dios, no dirás mañana, yo creo que no es tan malo, o yo creo que a lo mejor es así. ¿Sí entiendes? Porque tu conciencia ya sabe cuál es lo recto. Por eso mira, en Efesios, vamos a leer. Quizás tú dices, ¿cómo pasa eso, hermano? Sí, es verdad que tenemos conciencia todos, pero no todos la tenemos igual de educada. (5:15) en adelante. ¿Lo tiene? Mira, dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién va a saber qué es andar como necio o quién va a saber qué es andar como sabio? Todas las personas dicen que andan como sabios. ¿Sí entiendes? ¿O tú crees que el necio sabe que anda como necio? El necio piensa que anda como un sabio. Él así fue instruido, él cree que está bien. Pero dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, ¿qué dice? No seáis insensatos, sino entendidos de qué. ¿Sí están leyendo? Cuando tú sepas cuál es la voluntad del Señor, tú estás enseñándote tu conciencia, y en el momento que tú te equivoques, entonces tu corazón te redarguirá. Y si no lo llega a hacer, pues Dios es más grande. ¿Sí entiendes? Pero tu conciencia no te puede redarguir cuando no la has enseñado en el camino recto. Tu conciencia te redarguye en lo que tú has aprendido. Tu papá te decía que esto no lo deberías de hacer y tú aprendiste que no lo debes de hacer. Pero miras que estas personas sí lo hacen y se les hace bien.
¿Sí entiendes? Su conciencia de ellos no les redarguye, ellos sienten que está bien. Tu conciencia te dice que está mal porque así te enseñaron. Pero ahora hay que enseñar nuestra conciencia en la justicia de Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Cuando tú enseñas a tu conciencia y la haces que aprenda cuál es la voluntad de Dios, será fácil. ¿Sí me entiendes? Te empapas de la palabra, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te guía. ¿Te equivocas? Rápido tú sabes que te equivocaste. Y tu conciencia delante de Dios es ahora que tú miras. Me equivoqué y desagrada a mi Dios. Me equivoqué y ofendí a mi Dios. Hablé como no tenía que hablar. ¿Cómo sabes que hablaste como no tenías que hablar? Cuando antes pegabas de gritos y todo se te hacía normal. Pero ahora hablaste con un poquito de mal sentir y sabes que hablaste mal. ¿Por qué lo sabes? Ya se les olvidó. Porque estás enseñando a tu conciencia de que aprenda cuál es la voluntad de Dios. Pero entonces tú ofendes, gritas, peleas y dices de todo. ¿Cuándo vas a enseñar a tu conciencia cuál es la voluntad de Dios? Si estás aquí, no dejas que el Espíritu Santo te enseñe y no dejas que esa palabra quede escrita en tu corazón, porque eso es cuando en tu conciencia queda la palabra imprimida, grabada. ¿Sí me entiendes? Y tú no ocupas un security a un lado tuyo para que te acuerdes de que no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, porque tu conciencia será tu propio security. Tu conciencia te enseñará, hey, no estuvo bien, no lo vayas a hacer. Pero para eso tú la necesitas enseñar. ¿Cómo la vas a enseñar? Rindiéndote a la gracia. Que el Espíritu Santo comience a escribir su palabra en tu corazón. Tú estás tranquilo. No ocupas traer la Biblia aquí todo el día abrazada para hacer las cosas bien. No. Esta palabra ya está aquí. Tú sabes que no está bien y no está bien. ¿Aprendiste rectitud? ¿Aprendiste honestidad? ¿Aprendiste justicia? Mira, hermano, aunque tú quieras brincar eso que ya está en tu corazón, tu conciencia no te dejará. Te hará entender que estás mal. Te acusará tu propia conciencia y te dirá que no está bien como estás actuando, que estás ofendiendo a tu Dios. ¿Sí entiendes? Pero ¿qué encontramos hoy? El cristiano vive como sea, camina como sea, maldice, hace como sea. Su conciencia no le dice nada. Y tú le dices, hermano, hermana, es que está mal como hablaste. Pero ¿por qué está mal? Y tú te quedas, ¿a poco no sabes? ¿No has leído que a Dios no le agrada que hables así? A Dios no le agrada que actúes así. Y tú les dices, ¿pero por qué está mal? Y su conciencia les habla a unos y no, se esperan. ¿Si has escuchado a aquellos niños que, mi hijo, le tienes que gritar como unas 20 veces para que te oiga? Y no es que está tan lejos, está ahí, pero es medio orejoncito. Hay muchas veces que tú sientes en tu corazón, no lo hagas. No lo hagas. No pasa nada. No lo hagas. No actúes así. ¿Y qué haces con tu conciencia? ¿Cierras tu oído? Nadie me está hablando. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Piensa. A ti no te pasa eso, ¿verdad? Sí te pasa. Yo sé que sí. Hasta que tú llegues a dejar que la gracia reine sobre de ti, tú no ocupas pensar nada. A mí a veces, hermano, ¿no sabe que aquí qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé nada, ¿qué pasó? Yo estoy feliz, déjenme en paz. Pero es que yo miré. Pues bueno, es que tú miraste, pero yo no miré. No hay problema. ¿Sí entiende? Pero es que yo escuché. Pues hermano, pues tú escuchaste, yo no sé nada. Yo estoy tranquilo, no sé nada. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Sí me entiendes?
¿Para qué quieres más cosas? No puedes con lo que traes. Y tú quieres escuchar más allá. ¿Sí entiendes? Pero aquí no hay hermanitos así. Mira, hermano, el hombre es tentado y tú tienes que reconocer y tienes que velar y tienes que estar, Señor, deja que tu palabra reine en mí. ¿Sí me entiendes? Deja que la palabra reine en ti. El Espíritu Santo es el único que puede imprentarla, escribirla, sellarla en tu corazón. No importa lo que pase. ¿Sí me entiendes? Mira, hermano, que se te olvide todo, pero que no se te olvide quién es tu Dios y su palabra. La verdad. Muchos se preocupan porque se les olvidan las cosas. No. Para muchos estuviera mejor que se les olvidaran tantas cosas que traen ahí. Pero las atesoran tanto que los hacen infelices. ¿Sí entienden? Entonces, deja que la gracia reine en ti. Es verdad que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces ya no tenemos que tratar de agradar a Dios por un conjunto de reglas y tengo que hacerlo y debo de hacerlo y yo lo voy a hacer, y si no lo haces te pegas así con unos látigos o te das en la pared. No. Dios no quiere eso. ¿Sí entiendes? Es fácil. Ríndete al Señor. Deja que el Espíritu Santo gobierne sobre de ti. Es fácil. Él te enseñará cada vez más y más a confiar. Él instruirá tu conciencia para que rápidamente tu misma conciencia te diga: estás mal, cuidado aquí o allá. ¿Sí entiendes? Entonces, medita en esto, hermano. Te voy a dejar con esto. Ora al Señor, pídele al Señor, ruégale. Cada vez que tú que ores, que vayas a leer, háblale al Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Dale un fuerte aplauso al Señor y que Dios te bendiga.